Ustedes, si trabajan en ese nivel, pues se darán cuenta de que no es cierto. Los muchachos les encanta cuando trabajan manipulando, cuando trabajan en contacto con materiales concretos, y a la vez construyen también y realizan abstracciones, pero apoyadas también por ese material concreto. Y como estaba naciente la situación de las TIC, hubo que también pues explotar esta posibilidad que a los muchachos les encanta. Le tratamos de dar un enfoque constructivista, creo que lo logramos, y en la última versión pues le acoplamos el estilo de planear mediante consignas para clase y mediante aprendizajes esperados, como lo reza el Plan 2011. Entonces, había que definir nada más cómo comparar esta propuesta en el aula y cómo valorar la otra. Entonces, una manera de hacerlo, debe haber muchas, es una rama de la matemática educativa que se llama realista ofrece como panorama de comparación, y es ubicar por niveles de avance en el desarrollo del pensamiento matemático a los muchachos. El nivel más rudimentario, por decirlo así en términos no peyorativos sino ilustrativos, es el situacional. Es cuando los muchachos entienden la situación problemática o problemática, como le quieran llamar, pero no saben cómo entrar. O sea, nada más el sentido común es el que explora ciertos detalles de la situación, pero no va más allá. El nivel referencial es cuando los muchachos se apoyan en el sentido común, a veces con conteo, a veces con pictogramas, a veces con gráficas más avanzadas que les sirvan como referente para apoyar el razonamiento. Y el nivel general es cuando a través de ese camino ellos generalizan la ley matemática, es decir, mediante una abstracción retratan el principio matemático en cuestión, explican con una fórmula todo lo que venían estudiando. Y el nivel formal es cuando esa fórmula tiene características de poderse comunicar con el matemático de México, con el de España, con el de Francia, es decir, adquiere la notación matemática convencional, le da carácter formal. Entonces ubicamos a los muchachos en esos 4 niveles para comparar ambas propuestas. Aquí está un ejemplo del pretest. Debo decir que la medición previa, el pretest, sí hubo manera de pilotearla, porque previamente se sabe lo que los muchachos van a ver y se puede ir a las aulas, pilotear el instrumento, hacer los ajustes y luego ya sacar el diseño del test en forma bastante probada. No así con el post-test, porque los conocimientos de abril y mayo en la secundaria pues solo ocurren en abril y mayo. Entonces no puede uno ir, ensayar el test, luego traérselo y hacerle los ajustes y hasta el otro año aplicarlo cuando vuelva abril y mayo para que los contenidos continúen. Ahí lo que hubo que hacer es que un comité doctoral de expertos valorara el contenido de los tests. Entonces es un ejemplo de la medición previa, es decir, el pretest. Luego la intervención, es decir, la propuesta didáctica. Yo quisiera hacer una pausa, no sé si ya las bocinas nos funcionen. Antes de entrarle a los ejercicios, yo quisiera que, bueno, observáramos y hiciéramos algún comentario de lo que ahí se ve en pantalla. Adelante.
¿Quién nos quisiera vertir algún comentario breve de lo que observa en el video? Son tres momentos. El primero, si lo recuerdan, había un trabajo con cubos donde los muchachos pues parecen niños Montessori, niños de secundaria construyendo matemáticas en el piso. El segundo es de forma espacio y medido en su apartado de trigonometría, y el tercero es de manejo de la información. No sé si alguien quisiera... ¿No? Bueno, lo que está en pantalla ahorita es ejemplos de cómo se hizo la posmedición. No fue sencillo porque construir un test que recoja dos enfoques, pues tenía que poner en igualdad de circunstancias a los que vivían una propuesta y a los que vivían otra. Entonces, ese proceso, bueno, está documentado en la tesis doctoral, y ahí está un ejemplo de uno de los ítems de trigonometría, otro ejemplo de los ítems de pensamiento algebraico, el cual, ahí quiero hacer una pausa. Los que son de matemáticas y habrán analizado el programa de tercero, verán que la parte de modelización no es la modelización como propósito en sí mismo. Es decir, se utiliza la modelización para resolver ecuaciones cuadráticas. Y si recuerdan un poquito más, los que se hayan asomado a esos planes, lo hacen a través de sucesiones numéricas, en los cuales interesa el enésimo término. Es decir, en una sucesión 1 más 2 más 3 más 4 más 5 les interesa el término n, y de ahí derivan la ecuación cuadrática. En el caso nuestro, la ecuación cuadrática la derivamos de la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4, etc. Entonces, el ítem tenía que ser igualmente resoluble con el enésimo término o con la suma de todos los términos. Esto lo vamos a ver a detalle en el software. Y finalmente, en el manejo de la información, pues hicimos uso del Excel, particularmente para modelar situaciones del ámbito de la información. Ahí están los resultados de nuestra investigación. No hay focha, es la misma maestra, son dos grupos de la misma escuela. Incluso la propuesta alternativa se aplicó con el grupo más bajito. En el nivel deseable, los niveles deseables son los que lograron generalizar, es decir, abstraer, y los que accedieron al formal. En la propuesta oficial, si juntamos estos dos niveles, solo en el primer tema, en el de las secuencias numéricas, solo el 33% accedió a referir, generalizando o con notación formal, los contenidos de los aprendizajes esperados. En trigonometría lo hizo también una tercera parte, un poquito menos, un 31%. Y en manejo de la información, ahí sería una materia, un campo virgen para todos los que quieran entrarle a seguir investigando. Solo un 3.7% de los del grupo de la propuesta oficial logró los aprendizajes esperados. Vamos a ver qué sucedió en la alternativa. Si ustedes se fijan, si juntamos el general y el formal, no hubo ningún muchacho que no accediera a los aprendizajes. Y esto está documentado, son 38 horas de video y está en los test que ellos contestaron. Un 96%, punto 4, es decir, casi todos en forma, espacio y medida en el eje de trigonometría, porque es lo que se ve en tercer año, lograron los aprendizajes esperados. Y aunque el tema de manejo de la información, es más, desde primaria sigue siendo un tema, como que lo dejamos en tercer término, ¿no? Primero la geometría, que les es muy familiar, luego por ahí los números, pero el procesamiento y manejo de la información va quedando un poquito olvidado por la investigación. Ahí 2/3 partes, un poquito más, 69.2% logró los aprendizajes esperados. A lo mejor es bajito, pero si nos regresamos a la lámina anterior, solo un 3%, casi un 4%, logró los aprendizajes esperados. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Es lo que quiero que veamos enseguida. Entonces, aquí están comparados uno a uno en secuencias numéricas, lo mismo que ahorita vimos, pero ya en
pastelitos, ¿no? Nos lo pasamos rápidamente, sería en trigonometría, así salió lo oficial y lo alternativo. La otra diapositiva en manejo de la información, ahí están los pastelitos de lo que ya vimos en números. Finalmente también, bueno, por el otro estadístico más típico, que es la media, en la propuesta oficial, si nos fijamos solamente en forma, espacio y medida, los muchachos lograron un puntaje arriba del 6. En cambio, pues veamos los números de la propuesta oficial. Entonces, bueno, esto no lo inventamos, esto resultó de la puesta en marcha en el aula de las dos propuestas. Vamos a compartir la propuesta alternativa a la oficial, no, porque esa está disponible en cualquier grupo que trabaje con los planes de la SED. La alternativa la trabajamos de la siguiente manera. A la par que los muchachos trabajaron manipulando cubos en la computadora, curiosamente, y esto sí nos llamó la atención a nosotros como investigadores, les llamó más la atención, porque ellos todos los días trabajan con la máquina en sus casas, trabajar con los cubitos en los mesabancos o en el piso. Era algo que no estaba en el escenario, pero bueno, sucede. A fuerza de estar tanto en contacto con las máquinas, los niños, cuando se les presenta material concreto, pues trabajan de manera diferente y les gusta. No podíamos cargar con los cubos para tallerearlo, pero lo que se hace con la máquina exactamente se hace con los cubos de 10×10 con caras de colores. Entonces, para nosotros que somos maestros, creo que da lo mismo trabajarlo en la máquina que trabajarlo físicamente. Vamos a empezar con el primer tema, las asociaciones numéricas, es decir, las series de números. Nosotros trabajamos 4 estrategias. La de los naturales, la de los impares, en ese orden, primero los impares y luego los pares, y luego cubos sucesivos, que tiene un poquito como la transición a la prepa, porque maneja expresiones cúbicas, pero de una manera muy amable, como la van a ir ustedes viendo. Vamos a entrarle a la primera, que es la suma de los números naturales. No sé si ustedes se acuerden, si le damos tantito hacia atrás, solo se pasó, ¿verdad? Esta serie es clásica. Hay una anécdota, los que son matemáticos la recordarán, de Carlos Federico Gauss, el príncipe de las matemáticas. Él la resolvió a los 6 años. Si ustedes alguna vez la han leído, la retratamos en 2 minutos. El maestro les puso a sus alumnos, de esos maestros, como a lo mejor habrán muchos, los números del 1 al 60. Entonces, pues se le hizo muy poco el tiempo que invirtieron los alumnos. Entonces, cuando por ahí alguien, entre ellos Carlos Federico Gauss, ya los había escrito, tipo plana, el maestro le dijo, ahora súmelos. Entonces, inmediatamente Carlos Federico Gauss le dio la vuelta a la página y le escribió a todo lo que daba la página 1830. Pues el muchachito se llevó la regañada de su vida. Haga las operaciones, fue la primera indicación. Y el maestro, después de revisar, pues efectivamente 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, más 58 más 59 más 60, da 1830. Más vamos a hacer ahorita la diferencia es que Gauss lo hizo a los 6 años. Aquí tenemos la representación de esa suma por columnas. 1 más 2, les pido disculpas por no tener el indicador láser, pero bueno, estamos en familia. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc. Aquí la pregunta que se les hace a los muchachos: ¿cuántos cubos habrá acumulados hasta la columna 27 y hasta la 35 y hasta la n? Lo primero es entender el problema. Uno de los teóricos de la matemática educativa es Polya, es estadounidense. Polya es el creador de la heurística matemática, heurística, yo descubro, y tiene 4 pasos básicos. El primero es entender el problema. Entonces, ¿aquí de qué se trata? De que nosotros podamos decir cuántos cubos acumulados hay hasta la columna n, sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc. Ese es el problema, primer paso de Polya. Bueno, vamos a ver cómo lo hicimos con los muchachos. Si hay una columna, pues un cubito. Si hay 2 columnas, 2 cubitos. Aquí los muchachos luego saben que son 3 cubitos acumulados. Si son 3 columnas, pues son 6 cubitos acumulados.
Pero ¿cómo le hizo Gauss cuando eran 60 las columnas? Veamos. Ahí son 4 las columnas, todavía por conteo los muchachos lo pueden resolver. Pero ¿qué sucede cuando ya no son 4, sino 5, 6, 7, etcétera, hasta 60, como lo hizo Gauss? La mecánica aquí siempre fue la siguiente, se planteaba el problema. Cuando ya lo tenían ellos comprendido qué es lo que querían, entonces se iban a trabajar a los equipos. Y la cuadrícula da para que le ponga uno más. Hay una ayuda, si la teclea, maestro. Cuando los muchachos se trababan, esa ayuda les guiaba para continuar la sumatoria. Continuamos el llenado. Y le pausamos. ¿Llenamos? ¿No lo logró? Bien, ahí nos detenemos un momento antes de continuar. La visualización, muchos teóricos le han dado mucho valor pedagógico. Aquí es una de las demostraciones de que eso es cierto. Si nosotros visualizamos 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, pero luego vimos que los cuadritos que nos quedaron sin llenar, visualmente casi nos grita que ahí cabe otra figura pero invertida, del mismo tamaño pero invertida. Si los muchachos tienen los cubos en la mesa, bueno, los acomodan y luego ponen los de otro color invertida. Aquí la máquina, pues la maravilla de la computadora, no lo puede hacer de golpe. ¿Qué sucedió? A esa suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 se le sobrepuso otra figura igual, con la ventaja de que ahora las dos figuras es un área que muy fácilmente se puede sacar. Si nosotros le llamáramos primero 1 y luego al 2, cuando es de base 2 le llamáramos 2, cuando es de base 3, etcétera, hasta llegar a n, nuestra base sería n o p o q, como quisiéramos llamarle, pero aumentó en 1 por el rojo en la base. Es decir, el área es lado por lado, pero apoyándonos en la visualización, los cubos azules serían n, el número que andamos buscando, pero ya aumentó en 1. ¿Y la altura cuál será, maestros? Maestras, en términos algebraicos, si le llamamos n a lo azul más 1, ¿cómo le llamaremos a la altura? Es número distinto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si a esto le llamamos n, ¿cómo se le llamaría a la altura? Si son el mismo número. N también. Quiere decir que nuestra figura, número de cubos, es n, la altura, por n más ¿cuántos? Más 1. ¿Cuántos cubos hay? Hay n más 1 por n. Pero como son dos colores y nomás nos interesan los azules, ¿qué hacemos con el resultado? Dividimos entre 2. Nuestra fórmula, entonces, todavía sin seguirla adelantito, que es lo que la pantalla que sigue, sería n por n más 1 entre 2. Eso hizo Carlos Federico Gauss a los 6 años. Bien, adelante. Vamos a volver a analizar. El siguiente paso de Puglia se llama volviendo atrás. Es decir, lo que acabamos de ver, vamos a revisar. Si alguna maestra, sobre todo, digo, porque ya fue una voz masculina, y para darle un poco de variedad al asunto, nos va leyendo en pantalla y el maestro nos hace el favor de contestar. Cualquiera que nos quiera apoyar. O maestros. ¿Quién nos lee de los de adelante? Porque son los que mejor pueden hacerlo. Sí, maestra, le agradecemos. Hoja de trabajo número 1. De acuerdo con el apilamiento rectangular de 6 cubos de altura, ¿cuántos cubos hay a lo largo de la base? ¿Cuántos? Aquí, bueno, habría que tener el modelo visualmente a nuestro alcance para poder ir contestando. ¿Cuántos serían, maestro? 7. Lo que pasa es que era la pantalla anterior y en el software no tenemos manera de estarla regresando. Seguimos leyendo. A lo largo de la base, ¿cuántos cubos se puede colocar más que a lo largo de la altura? ¿Cuántos? Más uno, más. El adicional, el rojo, ¿verdad? ¿Recordando? Recordando que el área de un rectángulo es A igual
a pH, entonces el número de cubos es... ¿Cuál sería? Por conteo todavía, son 42. Y como el número de cubos azules es la mitad del total, el número de cubos azules acumulados hasta la columna 6 es... ¿Cuántos? ¿La mitad? ¿No? 21. ¿Cuántos cubos habría en un apilamiento de 10 cubos de altura? A ver, si ya sabemos que es n por n más 1 entre 2 y ahora nos piden 10 cubos de altura, ¿cuál sería la operación que tenemos que hacer? ¿10 por cuánto? ¿En cuánto tenemos que aumentar el 10? 10 por 11 y luego el resultado entre 2, ¿cuánto nos da? 110 entre 2, 55. Muy bien. ¿Y si fueran 12, la maestra lea la pregunta? ¿Cuántos cubos habría en un apilamiento de 12 cubos de altura? ¿La operación cuál sería? 12 por 13 y luego el resultado entre 2 que da... ¿Cuánto, maestra? 78. Bien, adrede equivóquese, maestro, póngale 70 y... Esto lo hizo cada alumno porque cada alumno se sentaba en una máquina, recuerden. Si le pone 75 y le pone continuar, la misma máquina le dice, espérate tantito, este asterisco, revísalo y pone por favor 78. Bien, adelante. Bueno, en un apilamiento de cubos de altura n, ¿cuántos cubos se acomodarían a lo largo de la base? ¿cuántos? De altura n. La base aumentó en 1, entonces a eso le llamamos algebraicamente n más 1. N más 1. Bien, adelante. Y como el número de cubos azules es la mitad del total, la expresión que define cuántos cubos hay acumulados hasta la columna n es... ¿Cuántos? La expresión completa, es decir, el área es n por n más 1 y luego el resultado dividido entre 2, algebraicamente el maestro lo va a teclear. Muy bien, esa es la expresión. Habíamos pedido por ahí este papel para desglosar un poquito más este asunto. Bueno, lo vamos a ir dejando en términos de los recursos disponibles. Entonces, cuando el muchacho logra esta construcción es cuando accede al nivel que habíamos ahorita situado. ¿Con qué nombre? ¿Se acuerdan de las 4 etapas? El primero citacional, el segundo referencial y luego cuando realizaba el general, que era cuando realizaba la abstracción. Hay veces también eso hubo que ver a los muchachos que esto no lo pueden expresar en forma algebraica, pero lo pueden explicar con palabras. Es decir, si generalizan, entonces se ubican en ese nivel. Cuando lo hacen algebraicamente, como el maestro aquí lo puso, entonces es la meta, el nivel formal. ¿Nos seguimos, maestro? Bien. Y Polia le llama a esto visión retrospectiva, es decir, vale la pena que si ya el muchacho construyó esa expresión, bueno, pues vamos dándole un repasito, ¿no? No es conductivo, no es reforzar la conducta, es revisar el procedimiento, es decir, visión retrospectiva. Es diferente verlo a la luz del constructivismo o a la luz del conductivismo. Entonces esto se hace ya grupalmente cuando los equipos socializan lo que obtuvieron con sus tablas particulares. Adelante, maestro. Bien, recuérdense que hasta ahí era nada más invención nuestra, porque el aprendizaje esperado no es apréndase la serie del 1 más 2, sino que vaya hacia las ecuaciones cuadráticas. Entonces habría que problematizar y le preguntamos al muchacho, ¿y cuál sería la columna en la que se acumulan 15 cubos? ¿Por qué 15? Porque 15 los pueden revisar por conteo. Si le ponemos 75, bueno, pues sería un paso posterior. Entonces, si se trata de que la suma de 15 y la expresión que ya construyeron ellos fue n por n más 1 entre 2, y eso debe sumar 15,
Entonces casi los muchachos sin darse cuenta pues construyen sus expresiones igualando esa expresión que ya habían construido a la solicitada, que es 15. Despejan, es decir, hacen álgebra y les queda de esta forma. Y aquí sí habría, se recomienda que en secundaria primero se resuelva por factorización, porque es algo que ellos sí pueden entender con cierta dificultad, pero no tanta dificultad como la fórmula general, la cual se da como receta. Es decir, aquí ellos pueden encontrar dos números que multiplicados desde 30 y que sumados desde el 1. ¿Cuáles números serían esos? Multiplicados 30, pues no hay más que dos, ¿no? ¿Cuáles son? 6 y menos. 6 por 5, ¿le ponemos el 6 y el 5, maestro? Nada más habría que ver a cuál le ponemos negativo y a cuál positivo, dado que la multiplicación le tiene que dar menos 30, pero la suma 1. Entonces, para que nos den de diferencia 1, 6 más 5 nos daría 9, entonces tendría que ser... ¿A cuál le ponemos negativo y a cuál positivo? Muy bien, 6 menos 5 nos da justo positivo 1 y 6 por 5 nos da 30 y más por menos nos da menos. Si aquí hay dificultades para irnos a cierto ritmo, los muchachos pueden realizar esa multiplicación poniendo el n más 6 como primer factor y el n menos 5 como segundo factor, realizan la operación y llegan a este resultado. Entonces comprueban que esos dos números justamente funcionan. Nada más que habría que despejarlos, es decir, si esto se va al otro, acompañarse al 0, pues desaparece. Quiere decir que la n positiva, al irse al otro lado, que no es tan rápido como aquí lo ponemos, es más despacito, se hace entonces negativa y sería menos 6. Lo mismo ocurre con la segunda solución. Ahora, por supuesto, aquí es cuando los muchachos pueden entender que, si bien es cierto, las dos son soluciones a la ecuación, nomás una no sirve. La positiva, porque no hay cubos negativos. Entonces, la que les sirve es esta. Estos los dejan por default para la prepa porque no tienen mayor significado en el problema concreto. En otros problemas lo van a tener. Bien, ¿le avanzamos? La fórmula general no viene en secundaria. En el plan anterior al 93, que era 75, el anterior al 93, le perdí el año. Ahí venía una deducción de esta expresión, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, pero los muchachos no podían construir, o sea, se aprendían el desarrollo de la fórmula, pero nunca no la podían demostrar, vaya, y algo que no se puede demostrar no se está autorizado en básica para usarlo. Entonces, en tanto se adquieren los elementos para demostrarla, está el recurso de la factorización. Mientras eso sucede, bueno, aquí pues se aplica nada más como receta. Al cabo el muchacho sí puede sacar el menos 5 y el 6 con el otro camino. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 1, menos 4 por 1 por menos 30, entre 2a, o sea 2 por 1, y obtiene los mismos resultados. Si realiza esa operación, a la hora de sacar raíz cuadrada le da una positiva y una negativa, que son las siguientes. Por supuesto, aquí estamos platicando entre profas y profes, pues es la versión de la televisión, ¿no? Pero con los muchachos esto es muy pausadito. Podemos continuar. Vamos a ponerle aquí pausa. Claro que a veces el solo ejercicio que ya realizamos funciona. En otras ocasiones habrá que hacer ejercicios complementarios. Bueno, aquí viene un resumen de la secuencia didáctica de cómo se obtuvieron conclusiones, pero hay que poner algunos problemas adicionales. Por ejemplo, miren, bueno, la anécdota de Gauss que ya nosotros habíamos platicado, no la desglosamos en rotafolio por razones de insumo, pero bueno, ya está explicado con los cubos. No sé, en muchas de sus escuelas, el otro problema a eso se refiere antes de pasar la lámina. Hacen esos cuadriculados
donde les ponen papelitos, sacan el papelito y luego dice 67, un número 67, le cobran al que le vendan el boleto 67 pesos y con ese número participan en una rifa. Normalmente lo hacen del 1 al 100 esas carpetas y siempre les preguntamos a los muchachos, oye, ¿cuánto dinero vas a sacar de esa carpeta que traes? Le venden al padre de familia el boletito de la actividad promovida por la escuela, donde casi como el ráscale, ¿no? Sacan el boletito oculto, lo destapan, si dice 35, pues pagan 35 pesos y con ese boleto participan en la rifa de lo que rifen. Pero si son un tablero de 10 por 10, trae de 1 peso, de 2, de 3, de 4, de 5, de 98, de 99 y de 100. Pero ninguno, o muy pocos, contestan cuánto dinero, es más, ni el maestro a veces, el asesor, sabe cuánto dinero va a sacar. Bueno, pues no es más que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 98 más 99 más 100, que es n por n más 1 entre 2, que ya hemos repetido pues suficientemente. Si continuamos, bien, ese es otro problema, bueno, es el que acabamos de decir. Hacemos otro. Bien, póngale sucesiones de números impares, maestros. Miren, aquí esto es como escalonado. Los impares, y también fíjense cómo se presta para ponerlo con cubos. Esto alguna vez lo trabajamos también en las normales con educadoras. Voy a hacerles una pausita. Ahorita normales está también muy cuestionado curricularmente y hay una reforma en marcha. Y dentro de la reforma, tanto para preescolar como para la licenciatura de primaria, volvieron a las matemáticas como herramienta pues, cultural de los maestros y las educadoras. Nada más que ellas lo están haciendo, digo ellas porque las educadoras son las que están batallando un poquito más, solamente con números, a través de tablas. Entonces es muy difícil, por ejemplo, hacerlo con tablas si no se tiene a la vista que 1 más 3 más 5 más 7 más 9, etcétera, es la suma de todos los números impares y se puede visualizar de la siguiente forma. Bueno, ahí está 1 más 3 más 5 reiteradamente. Más reiteradamente va creciendo la serie. Luego a los muchachos, esto es lo que les digo que lo hacen las educadoras por nada más con tablitas. Y como ensayo, como entrarle en equipos, vale la pena, pero no quedarse ahí. Es decir, lo que hacemos aquí es la misma metodología de los números de los naturales anteriores. Se van los chavos con esta tablita a trabajar a los equipos. Enseguida, ¿qué sucede? Otra vez, aquí trae un defecto el software porque copié una de las versiones viejitas, no me fijé, entonces se van a sobreponer, no van a aparecer una fila, pero bueno, con una poquita de buena voluntad de ustedes sí le entendemos. Hasta ahí va bien, ahorita no va a aparecer que están por debajo. Lleva 1 más 3 más 5, ahora le va a poner más 7, ese es el que les digo que trae defecto, miren, no se coloca por debajo, habría que corregir el programa ahí. Está en Flash. De hecho, yo no sé programar Flash, me apoyó un ingeniero que sí lo sabe. Entonces ahí lleva 1 más 3 más 5 más 7. Luego hacemos la versión TOPS, ¿no? Igualmente aparece la ayuda por si los chavos no saben dónde colocar más cubos. Bien, hasta ahí antes de teclearle continuar. Toda esa actividad era para darle a la primera etapa de Poli a comprender el problema. A estas alturas, después de hacer el apilamiento con sus cubos físicamente o después de arrastrar con el ratón, yo creo que a todos los muchachos, como a todos los que aquí nos congregamos,
nos queda claro que la intención es, bueno, en primer lugar son impares, 1, 3, 5, 7, etc. Y en segundo lugar queremos contarlos, sumarlos hasta la columna 27, hasta la 35, incluso hasta la columna 1. Ah, este es otro defecto que trae esta versión, le estamos llamando columna, me parece, pero son filas, ya para acoplarnos a la formalidad del tema. Bien, continuamos. Miren, se van a formar de otra manera. Es decir, ese apilamiento de 1 más 3 más 5 que hizo el maestro con el ratón, los mismos cubos del mismo color se están apilando de otra manera. Y como es un cuadrado del lado n, es decir, del lado izquierdo donde ya desaparecieron teníamos 1 más 3 más 5 más 7 más etcétera, ¿no? De aquel lado tenemos un cuadrado y los cuadrados, ¿cuál es la fórmula del área del cuadrado? Lado por lado, ¿no? O n por n, o p por p, o como le queramos llamar. Entonces ya sabemos nosotros cómo sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 30. Pues nomás es lo que valga n al cuadrado o por n. Adelante. Y luego las preguntas nuevamente. Si no lo entendimos visualmente, bueno, vamos a repasarlo. Ahí, maestro, si nos quiere ir ayudando otra voz diferente a la de la maestra para que despertemos un poquito los que no lo estamos tanto. ¿Quién dice yo? Anímense, maestros. Maestro, sí, gracias, te ayudo. Te agradezco su ayuda. ¿Cuántos cubos? Hoja de trabajo número 2. ¿Cuántos cubos hay acumulados hasta la fila? El número 6 en el acomodo de cubos mostrados. 6. Si era de 6, 1 más 2. Si era 6 filas, entonces serían 36. ¿Ok? Usted mismo. ¿Cómo puedes obtenerse esa cantidad, además de poder hacerlo por conteo si se hace tomando en cuenta la figura auxiliar? Ahí puede explicarle, bueno, 6 por 6, correcto. Unos dicen elevándolo al cuadrado. ¿Cuántos cubos habrá acumulados hasta la fila número 60? ¿Cuántos serían hasta la 60? 3.600, ¿no? ¿Y cuántos cubos habrá acumulados hasta la fila N? ¿Cuántos hasta la N? Si hasta la fila 6 eran 6 por 6, hasta la fila N será N por N. Y quien lo haya contestado hasta ahí, pues ya accedió a la abstracción, es decir, al nivel formal. Y quien lo escribió así, pues ya es la anotación convencional. De nuevo, maestros, la tablita para que socializaran todos los equipos, pasan al frente y obtienen conclusiones. Y luego habría que volver a las ecuaciones, es decir, ¿cuál sería la fila en la que se acumulan 144 cubos a partir de la primera columna? Bueno, pues si ya supieron que era n por n, es decir, n al cuadrado, y nos interesa la fila 144, entonces esa expresión que obtuvimos le ponemos lo que sumó, que son 144. Y el delante, pues visualmente vamos a ver lo que el maestro desarrolla. Si la n al cuadrado es 144, una sola n como factor valdrá entonces la raíz cuadrada de 144. 2. ¿Bien? Continuamos. Aquí el problema lo podemos hacer tan complejo como los muchachos nos lo permitan. Por ejemplo, ahí está la serie de los impares, pero está truncada. Es decir, el problema dice cuántos bloques de cristal se necesitan para cubrir una ventana. En la forma de la figura mostrada, si la fila superior tiene 7 cristales y la ventana consta de 5 filas de bloques cristalinos, pues habría que realizar esa serie y quitarle los anteriores. Es una sustracción de las dos operaciones anteriores. Es un problema un poquito más complejo, pero utilizando el mismo criterio que
utilizamos allá. Bien, la que sigue, maestros, bueno, sucesión de pares. Los pares pues son 2, 4, 6, 8. Vamos a, antes de que el maestro pase a las siguientes diapositivas, vamos a explotar un poquito nuestra visualización. Nuevamente aquí tenemos apilamientos en pantalla, pero los apilamientos pudieron haberse realizado con los cubos de manera concreta. ¿Qué observamos? De 2 más 4 más 6 más 8 y todos los pares que ustedes quieran acumularle, de acuerdo a lo que ya anteriormente vimos. Es decir, visualmente, ¿qué podemos notar ahí? ¿Se parece a alguna de las construcciones anteriores? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no la podemos resolver completamente, pero esta parte le resulta familiar? Claro que sí, así empezamos nuestro taller. Entonces, ¿habría alguna manera, sin irse a las diapositivas que siguen, de saber cómo entrar? Es decir, no será lo mismo 2 más 4 más 6 más 8 más 10 que 2 veces una cuya expresión ya obtuvimos, la del lado izquierdo, sumada con la del lado derecho. Ok, entonces, ¿se acuerdan cuál era la primera expresión de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6? Era n por n más 1 entre 2. Si eso lo multiplicamos, obviamente, por 2, porque son 2 veces, pues ya obtuvimos una expresión. Entonces vamos a entender mejor lo que el maestro nos va a dar. Compañeras, si no quieren estar, no hay ningún problema. De hecho, yo tan contento con ustedes como sin ustedes. Adelante. Bien, la lógica sigue siendo la misma. Bien, con la talacha el maestro va a hacer los apilamientos y nosotros nos damos un break. Creo que tiene el mismo problema ese, ahí a partir de esa fila. Software. Por alguna circunstancia empalma un cubo, se nota el color un poquito más cargado y hay que volverlo a colocar en otro lado. Le faltan ya sí. Le faltan. Maestro. Sí. En alguna ocasión yo asistí a un curso de Bancubi, ¿usted lo conoce? También era con cubitos. No. ¿Lo desarrolló algún equipo? Sí, se llamaba Tere Maurer, ella estudiaba Montessori dentro de ese sistema y ella traía los cubitos. Sí. Trabajaba aritmética, pero comentaba que estaba desarrollando para álgebra. Lo interesante de este asunto es que hay mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, lo valioso de los congresos es que esas cosas se socializan y se comparten y pues se enriquece este asunto. Yo debo decirles que cuando empezamos con lo de los cubos, lo que se ha dado a llamar el estudio del arte, se da uno a ver qué se está haciendo en el mundo en materia del mismo tema que uno aborda. Entonces a veces se encuentra uno un listado de 50 gentes que está haciendo lo mismo y se desanima uno y dice, pues este tema ya está muy estudiado. ¿Qué sucede? Bueno, a lo mejor el valor es estudiarlo en el contexto en el que yo estoy, pero es muy atractivo hacer cosas que no estén suficientemente estudiadas.
cuando vimos el estado del arte de los cubos, lo más cercano que nos encontramos en la red fue una tesis de una española. Uno de los que más hace en matemática educativa es un autor Rico de España, se apellida Rico. Otro, bueno, Rico tiene una alumna cuyo nombre ahorita no recuerdo, es parte de la bibliografía ahorita se las digo, de la tesis, que hizo algo cercano a esto posterior a la primera versión que nosotros sacamos. Nomás que en España les dicen a los mosaicos baldosas, que incluso fue los primeros nombres con los que salieron los problemitas del 93, con baldosas como mosaicos, que el concepto es muy parecido porque a diferencia de las 3 dimensiones que aquí trabaja, manejar material en volumen, lo hacen sobre cuadrícula, que finalmente pues es lo que nosotros tenemos de fondo. Ahí el asunto es que la metodología que utilizó es un librote de 900 y fracción de páginas, está en el internet, y un porcentaje muy bajo lo pudo resolver. No recuerdo el número, pero algo así como el 9-10% de los muchachos, por la metodología que ella utilizó. Es decir, es un buen acercamiento como primer intento, pero vale la pena pues que un material tan rico se revise la metodología y sean más los muchachos que se incorporen al aprendizaje esperado. Es mucho esfuerzo, fue una muestra de 300 y fracción para que nomás 30 y tantos pudieran hacerlo, pues vale la pena revisar la metodología. Y es lo más cercano que nosotros encontramos cercano, desconocía ese detalle de... Ella lo trabaja para la numérica. Ajá. Se llama así Bancubi, ella se llama Tere Maure, ella está en México, pero no, en esta ocasión no trabajamos álgebra, okay. Solo sentido numérico. Muy bien, gracias por su aportación. Entonces ahora lo que va a ocurrir pues es lo que ya ahorita habíamos adivinado y lo vimos desde el planteamiento del problema. Adelante. Es decir, ese problema que ahora se nos hizo complejo porque era suma de pares, lo reducimos a resolver algo más sencillo que lo hicimos desde el principio de la plática. 1 más 2 más 3 más 4, etc. Entonces ya lo que sigue pues lo resolvemos muy fácilmente con la ayuda del maestro. Una voz diferente para que nos dé variedad en el sonido. Maestro. Hoja de trabajo número 3. ¿Cuántos cubos hay acumulados hasta la fila número 6 en el acomodo de los cubos mostrados? ¿Le ayudamos un poquito ahí, maestro? Gracias, doctor. ¿Sí son 42? ¿Sí? ¿Son 21 cada lado? Adelante. ¿Hay alguna semejanza con el problema de la suma de números naturales? Descríbala. Ahí puede escribir con texto lo que el maestro quiera. Si quiere, nomás póngale ahí cualquier letra para que el programa siga continuando. Siga continuando. Para que el programa siga, lo que quiera ponerle. Anota la expresión. Anota la expresión obtenida en la suma de 1 más 2 más 3 más. Recuérdenos la maestra, me refiero a la expresión. Viene por n más 1 entre 2. Con el auxilio de la gráfica mostrada y tomada en cuenta, la expresión de la suma de números naturales. Perdón, okay. De números naturales, ¿cuál será la expresión para la suma de los números pares? Acuérdense de dos cantidades, o una cantidad que se multiplica por un número y se divide por entre el mismo número, es decir, como va a ser 2 veces esto, entonces esta cantidad multiplicada por 2 y dividida entre 2, desaparece el 2 entre 2 que es 1 y nos queda como el maestro va a escribir ahí. Ya tenemos 3 expresiones construidas en cosa de 2 horas.
Otra vez la tablita, se van a los equipos, concluyen grupalmente y lo problematizan. ¿Cuál sería la fila en que se acumulan 72 cubos a partir de la primera fila? Bueno, si ya tenemos la expresión n por n más 1 y se tienen que acumular 72, entonces la suma de 72 es igual a la expresión que ya tuvimos. Si se hace álgebra, nos queda a la hora de igualar a 0 de esta manera. Entonces el maestro va a encontrar, como ya lo dijimos mucho, dos números que multiplicados les den 72 y que sumados les den más 1. ¿Esos dos números son? 9 positivo para que la diferencia 9 menos 8 le dé 1 positivo. Eso es correcto. Entonces a la hora de despejar, los signos quedan cambiados, sería menos 9 y sería más 8. Y igual esa expresión sí la puede comprobar, porque si el muchacho realiza en álgebra normal n más 9 por n menos 8, pues va a volver a esta expresión. Lo otro es para la prepa, pero se empieza por lo menos con la expresión de la fórmula general. Y como es la tercera vez que lo hace, pues ya ahí con mucha facilidad el maestro le teclea continuar y llena la fórmula general, menos b más menos la escuadra b cuadrada menos 4c sobre 2a, cuyos coeficientes ABC son 1, 1 y menos 72, sembrados ahí en los blancos de la pantalla, que quedan de esa manera. Como existe pues muy generalizado el uso inteligente de la calculadora, los muchachos muy rápidamente efectúan el cálculo, nada más que ahí sí es muy pertinente que acompañemos a los muchachos en ese uso inteligente, porque luego sustituye el lápiz y lo sustituye mal. Entonces eso es un tema que pues muy comentado ya en reuniones como esta. Los resultados que ya había obtenido y finalizados. Bien, miren, el que sigue me parece muy interesante. Incluso los del grupo C sí lo resolvieron, no así los del oficial, porque involucra situaciones cúbicas. Aquí otro investigador pudiera tomar el tema donde se encontró y ver qué tanto los muchachos del tercer año de secundaria pueden construir expresiones sencillas cúbicas. A mí me parece que sí puede, por lo siguiente, vamos viendo. Aquí se trata, miren, me agrada mucho la voz de ustedes más que la mía. Alguien por aquí se nos quedó pendiente con la lectura y le vamos a agradecer que nos lea ese problema. Situación problematizadora actual. Si se colocan en una sola capa los cubos de las figuras mostradas, ¿qué figura regular se puede formar de tal manera que la figura resultante tenga solo un cubo de altura? ¿Qué figura regular se formaría con 4 cubos de aristas de 1, 2, 3 y 4 unidades respectivamente? ¿Cómo se expresaría esa relación para la suma de cubos sucesivos? Maestros, ¿alguien sabe lo que es, a qué se dedica un actuario? Alguien que tenga por profesión. Es una carrera que ahorita no está muy en las facultades, pero que existe, todavía hay actuarios. Quien lleva el procesamiento de datos de carrera magisterial es un actuario. El actuario, si alguno de ustedes no lo dice, si no yo lo recuerdo, a lo que se dedica es a problematizar. Es decir, un escenario caótico lo problematiza, a la hora de problematizarlo empieza el ordenamiento y empieza a organizarse el asunto. Entonces, en la ciencia actual es tan valorado quien resuelve problemas a quien puede plantear los problemas. Por ejemplo, cuando hacen un programa, que salen nuevas versiones de Windows, se lo dan a los hackers para que lo destrocen, para que problematicen todo lo que puedan y luego poder hacer las correcciones. Una de las dificultades de problematizar inteligentemente es que no es tan fácil retratar con palabras situaciones polémicas. A este problema todavía le falta pulirse la parte de expresión textual. Es decir, lo que estamos queriendo es
con este cubo, este es 1 al cubo, este es 2 al cubo, este es 3 al cubo y pudiéramos seguirle 4 al cubo, etc. Si desbaratan todos esos números y van a formar un cuadrado, ¿qué dimensiones lo formaría? Aquí es un primer intento, a lo mejor lo entienden los muchachos más visualmente que en forma de texto, es decir, las investigaciones finalmente no son perfectas e inacabadas, hay que perfeccionarse. Entonces, se trataría de formar, ¿qué figura se forma? Regular, con la suma de 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo. Vamos a ver cómo sería con imagen. Aquí está un poquito más, pues la imagen a veces dice más que el texto. Ahí está el 1, ese 2 al cuadrado se puede descomponer en todos esos cubitos grises. Este se puede descomponer en todos los cubitos rojos. Si ustedes recuerdan el video anterior, los muchachos es donde se tiendan en el piso y es donde hacen ahí su juego pues, constructivo, porque finalmente les sirve para dar cuenta algebraica del trabajo ameno. Vamos a ver qué sucede entonces con todos esos cubos. Otra vez el maestro le toca el relax y nosotros al relax. Si alguien quiere ayudarle a arrastrar, se vale también. Está experimentando el maestro. Fíjense cómo ya le salieron los rojos. Quiere decir que todavía le faltan grises. Porque eran ¿cuántos grises? 8, si no recuerdan mal, ¿no? ¿Cuántos eran? 4, 8. Eran 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Le faltan todavía, bueno, ese rojo ahí va bien. Le faltan todavía dos grises. Si requiere ayuda, pues teclea ahí y tiene esa cuadrícula roja para seguir colocando. Este es un poquito tardado. Intentamos que el taller, cada uno de ustedes se sentara en una máquina y es desde luego mucho más interactivo el asunto, pero trabajamos y bien trabajamos con los recursos de que disfrutamos. Bien, le faltaban 2 grises, ya los encontró. Hasta ahí, si nos fijamos, era 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. 1 al cubo, pues es la unidad. 2 al cubo son 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí están las 8. 3 al cubo eran 3 por 3, 9 por 3, 27. Aquí están los 27 cubos. Podemos contarlos uno a uno. Hasta ahí ya hay cosas que podemos nosotros observar. ¿Quién nos quiere decir algo? Así sin miedo, así se aprende matemáticas como arriesgándose, ¿no? Como tomándose riesgos. De entrada era un cubito, era otro cubito y otro cubito, todos juntos, ¿qué nos formaron? Un cuadrado. Quiere decir que hay manera de convertir la suma de cubos, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, etcétera, hasta n al cubo, de una manera más simple, convirtiéndola en un cuadrado. Acuérdense que esta es la transición, porque ya son expresiones cúbicas de la secundaria a la prepa. Y si visualmente ahí todavía no lo entendemos, todavía podemos tener otra ayuda visual. El maestro nos va a mostrar cómo. El cuadrado ese, mírenlo. Es decir, nos volvimos atrás. Los rojos se convirtieron en un cubo, los grises en otro cubo y finalmente aquel cuadrado. Visualmente ya vimos que puede convertirse en 3 cubos sumados, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Quiere decir entonces que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, a lo mejor alguien ya está adivinando qué es. ¿Cuántos les dan por conteo?
¿Cuántos cubos hay en pantalla? ¿Cuántos? 36. ¿Habría manera de obtener ese 36 con el 1, con el 2 y con el 3? O sea, son 36 si los contamos. Repitiendo la pregunta, ¿habría manera de encontrar ese 36 con el 1, con el 2 y con el 3? Podemos hacer experimentos con esos tres números, 1, 2 y 3. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué operación? ¿Alguien recuerda ese rectángulo cuadrado? Porque me da igual. ¿Cuánto medía por lado? 6. ¿Cómo podemos obtener un 6 a partir de 1, 2 y 3? Multiplicando. Multiplicándolo sería una manera, pero nada más 3 por 2 por 1. ¿Y otra manera? Si sumamos el 1 con el 2, con el 3, 2 da 6. Y el 6 al cuadrado, pues es el cuadrado que se formó aquí. Entonces, ahora sí podemos avanzar. Quiere decir que el 1 al cubo más el 2 al cubo, ¿cuánto nos da? El número. ¿Cuántos? 9. Pero ese 9 puede expresarse como un cuadrado. Pues 3. Claro que sí, 3 por 3 son 9. Muy bien, entonces 1 al cubo más 2 al cubo es lo mismo que sumar este número, que es el 1, con este otro, que es el 2, y luego elevarlos al cuadrado. Y ya construir. Hasta aquí estamos en el nivel referencial. Es decir, lo podemos construir por conteo y numéricamente. Cuando lo generalicemos, es lo que no pueden hacer en la secundaria, o al menos no está estudiado suficientemente, sino hasta la prepa. Adelante, ¿no? Ahí ya le agregamos un número más, es decir, un dígito más como cubo al sumar. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo es el que ya vimos gráficamente. ¿Cuánto nos dieron? 36, siento que teclea el maestro. Y ese 36 lo podemos expresar como un cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Entonces, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, ¿qué serán los sumandos aquí? 1, 2, 3, y todo eso al cuadrado. No es tan difícil. Y multiplicando no puede generalizarse también. Sí, no vamos, perdón. No, o sea, porque también multiplicando se dan el cero. Habría que revisar. Yo creo que daba nada más con los dos dígitos, ya después desaparecía. No se puede generalizar. Así es. Bien, adelante. Ok, ahí está generalizado. Entonces, la expresión general sería, pues nada más sembrarle ahí los números que acaba. Como en ese mismo término es la única cantidad algebraica, pues ese no tiene dificultad. Entonces yo afirmo que los chavos de secundaria sí pueden encontrar esta expresión cúbica. Claro, es una expresión incipiente, todavía no es una ecuación cúbica. Bueno, pero así como de la aritmética al álgebra existe un preálgebra en primero de secundaria, pudiera existir esa transición a nivel preparatoria. Porque luego entran derechito al cálculo, y el cálculo no es más que el pura álgebra cuando le quitan el concepto del límite y pues las rayitas de integrales se convierten en una aplicación de formulario. Ese sería otro cantar. Terminamos ahí, maestros, con la parte, bueno, vienen problemas adicionales. Si recuerdan ustedes, Hugo Balbuena y su equipo en la reforma fue en 93, como 2 años después publicaron su fichero. Se trabajó con bastante amplitud, por alguna razón dejó de editarse y cambió el enfoque. Este problema venía en el fichero en aquellos años. Y he referido a lo mismo, pero sin la historia que nosotros acabamos aquí de platicar. Hemos hasta ahorita culminado la primera parte del software, regresamos al menú principal. Y quisiera yo gastarme unos minutos en contarles a ustedes cómo está este asunto de trigonometría. En el plan actual, trigonometría viene en segundo año. Si ustedes recuerdan, antes de este plan vigente venía en tercer año y se ligaba con una parte de trigonometría como módulo. Pero sucede que ciertamente en segundo año los chavos están ya capaces, mentalmente pueden aprender el teorema de Pitágoras y resolver problemas de ese aprendizaje.
Pitágoras, pero luego cuando lo ven en tercero ya no se acuerdan de Pitágoras. Entonces lo que están haciendo los maestros en secundaria es verlo en segundo, porque así lo marca el programa, y luego recuperarlo como conocimiento previo antes de entrarle al módulo de trigonometría. Vamos a dar un paseo por trigonometría en unos minutos. Entonces aquí nosotros pusimos 4 secuencias didácticas, recordando a Pitágoras por razones ya explicadas. Triángulos semejantes como introductorios a las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas o razones trigonométricas como a nosotros nos parece que debe de hacerse, porque el ángulo tiene que tener implícito la amplitud de giro. Es decir, el ángulo no es dos rectas que convergen en un punto, sino que tanto gira una respecto a la otra. Eso se logra a través de las razones en el círculo trigonométrico para finalmente poderlo aplicar en problemas como las estructuras de los techos que se ven en muchos lados. Entonces, la manera más sencilla de recordarlo, pues el maestro yo creo nos va a resolver uno de los rompecabezas que hay por ahí. También se hicieron físicamente, pero aquí los vamos a hacer nomás de manera virtual. Entonces, teorema de Pitágoras para recordarlo. Adelante. Si alguna vez, miren, no sé cuántos de aquí hayan estudiado matemáticas, pero si no lo han hecho y piensan estudiarlo, o si ya lo hicieron, uno de las mejores formas, no la única, pero es una de las mejores formas de entender más el asunto matemático es estudiar historia de las matemáticas, porque se ve cómo la humanidad construyó un concepto y de alguna manera, guardadas las proporciones de diferencia, eso mismo se replica en el aula. La diferencia es de temporalidad, porque en tanto la humanidad tardó siglos descubrir el cero, por ejemplo, pues nosotros queremos que los muchachos lo descubran en 3 o 4 clases. No tiene mucha lógica, pero sí, guardadas las proporciones de ritmo, es muy semejante. Entonces, estudiar historia de las matemáticas es estudiar la génesis de los conceptos y se ve el mundo de otra manera. Y una de las maneras, la que se cree que es la más cercana, como los pitagóricos descubrieron el teorema de Pitágoras, es por seccionamiento de áreas. Es el más sencillo de todos los métodos para llegar a que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Es decir, si nosotros seccionamos, estos dos cuadrados son iguales. En las siguientes láminas lo que va a pasar es que este cuadrado de a más b por a más b se va a seccionar de esta manera, con un cuadrado inclinado. Y el de la derecha se va a seccionar, aunque también mide a más b por a más b, se va a seccionar en rectángulos para que un rectángulo sea a por a, el azul, es decir, a cuadrada, b cuadrada, es decir, el grisecito, yo lo veo, soy medio daltónico, y el a por b 2 veces, que es los dos cuadrados rositas, que son 2. Entonces, si son congruentes, es decir, miden lo mismo y aquel, los podemos igualar aunque estén seccionados algebraicamente de diferente manera, y luego hacer talacha algebraica para que nos quede nada más la c cuadrada de un lado y a cuadrada y b cuadrada del otro. Lo haremos de la siguiente manera. Los chavos lo pueden hacer, es la manera más sencilla que existe y sí es asequible para el segundo año de secundaria y para recordarse el tercero. Dice, para atrás. Bueno, si se tienen dos cuadrados de la misma área y seccionados, bueno, ya lo dije. Ahí está ya el texto más sintetizado. Pero entonces vámonos despacito y lo hacemos a través de rompecabezas, como el profe ya se nos había adelantado. Ahí tenemos 4 rompecabezas que si se fijan, esta no es una demostración, porque la demostración tiene que ser rigurosa. Sin embargo, para fines didácticos es una comprobación que sí, desde el punto de vista didáctico, tiene valor. Es decir, los colores que estaban aquí en este cuadrado a cuadrada y el b cuadrada coincidieron exactamente con llenar el cuadrado c por c. Pero eso lo podemos hacer de una, de dos, de tres, de muchas maneras. Aquí tenemos 4, escoja una, maestro, la que usted quiera. La 3. Bueno, ahí está la 3, quiere decir que el cuadrado anaranjado y los 4 colores del cuadrado derecho justamente deben de caber en el cuadrado rojo. El chavo lo hace interactuando con la máquina. Inténtenlo, maestro. Es decir, arrastre con el ratón cada una de esas partes para que quepan exactamente en el cuadrado de abajo. Como el maestro es matemático, pues lo va a hacer a la primera.
si bajamos este, no sé si ya lo hizo. ¿Ya? Falta ese. Este. Ok, entonces quiere decir que la suma de estos dos cuadrados, a cuadrado y b cuadrado, nos da justamente c cuadrada. Por lo menos intuitivamente ya lo entendimos, falta formalizarlo. Adelante. Y luego viene ahí el reforzamiento, si lo vemos conductistamente. Hay otras 4 opciones, yo creo que una es suficiente para... Estas están en internet, estas sí no son cosecha personal, son del dominio público. Nos vamos entonces a la siguiente. Pero se trataría que lo que ya intuitivamente y hasta recreativamente realizaron, bueno, lo formalicen, lo hagan álgebra. Tenemos entonces que este cuadrado dice... ¿Alguien quiere leer mientras el profe contesta? Una de las voces... Hoja de trabajo. Gracias. Analiza junto con el equipo las preguntas de las dos pantallas siguientes. En el cuadrado, ¿cuál es la expresión para el área del lado C? Igual a... Entonces, para el lado C sería... el área de la amarilla sería entonces C por C, o sea, C cuadrada. Adelante. Y para el área de los 4 triángulos, igual 4... ¿Cuál es la fórmula para un triángulo? El área. Base por altura sobre 2, entonces son 4 verdes, por eso está el 4, y el maestro le escribe base por altura sobre 2 utilizando la nomenclatura que hay aquí, es decir, B por A. Sumando el área de las secciones, se encuentra el área total, que es C cuadrado más 4AB, ¿no? Es decir, ahí se le borró en el cuadrado del medio. Aquí sería 4 veces base por altura sobre 2, es decir, 4AB sobre 2. Que finalmente 4 entre 2 le va a dar 2, entonces esto sabe que seguramente aparece en la siguiente diapositiva. Ah, no, hasta que las iguala. El anterior fue un seccionamiento, si se acuerdan. Ahora aquel va a ser a base de puros rectángulos. Hoja de trabajo. Continúa analizando con tus compañeros. ¿Cuál es la expresión para el área del cuadro pequeño? Igual a al cuadrado. Y para el cuadro grande, b al cuadrado. ¿Correcto? ¿Y cómo se expresa el área de los dos rectángulos? Igual a 2a b. Sumando el área de las secciones se encuentra el área total, que es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Correcto. Pausa. Hicimos un cuadrado en la diapositiva anterior, obtuvimos un resultado. Como este cuadrado es igual con este resultado, vale la pena que este resultado se iguale con el anterior, porque los cuadrados son iguales, nomás que se seccionaron de diferente manera. Entonces, iguales los maestros en la siguiente diapositiva. Ahí está el cuadrado izquierdo, nomás recuperamos lo que obtuvimos de área de ese cuadrado. El maestro lo teclea. Recuperamos lo que obtuvimos en el cuadrado de la derecha, que es el mismo, nomás que se coloreó de diferente manera. Entonces en la derecha tuvimos A cuadrada, ¿sí? B cuadrada y dos rectángulos del lado A por B. Como son iguales, entonces esta expresión nos la traemos y la igualamos. Eso significa que son iguales con la expresión derecha.
esta quedó igualita, esta es la misma que 2AB, porque al dividir 4 entre 2, pues nos da 2, es la misma que de aquel lado. El clásico ejemplo de la balanza, si esta es una balanza, quito esta cantidad para que se permanezca horizontal, tengo que quitar la misma cantidad del otro lado, entonces nos quedan vivas nomás esas dos y nos queda viva esta letra, que es lo que dice el teorema. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de uno de los catetos con el cuadrado del otro cateto. Entonces, a estas alturas ya los chavos lo hicieron con rompecabezas, armaron sus rompecabezas en la mesa, lo hicieron virtualmente y accedieron a hacerlo también de manera algebraica. Entonces podemos pasar al siguiente. Acuérdense que hasta ahí es antecedente del segundo grado de secundaria. Entonces, a diferencia de los primeros modelos, aquellos modelos los construyeron los muchachos. La expresión no existía en el salón de clases. Existió cuando le dieron vida a los cubos y retrataron los apilamientos con expresiones algebraicas. Este modelo matemático es una construcción ya hecha que se transcribe al aula para que los muchachos aprendan el teorema. Bien, adelante. Esa es animación para recordarnos que estamos seccionando áreas. Bien, vamos a ver de razones trigonométricas. Una voz puede ser la misma, si se anima algún otro maestro o maestra, se los agradezco. ¿Quién nos lee? A ver, yo. Adelante, maestro. De acuerdo con los datos que aparecen en la figura, ¿qué valor obtiene al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa de los triángulos mostrados en la figura, cuyo ángulo mide 30 grados? Bien. Maestros, yo sé que las diapositivas cansan, entonces voy a intentar sintetizarles un poquito la parte del texto. Se trata de lo siguiente, miren. Las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas o seno, coseno, tangente no existen todavía en el grupo. ¿Qué existe? Triángulos semejantes. Entonces, si este ángulo A mide 30 grados, el otro 90, y como los tres tienen que sumar 180, por default este medirá entonces la diferencia de 90 más 30 restado de 180. Entonces, este ángulo puede ser 30, 60 grados, en el otro lo vamos a ver, aquí no sabemos si lo sea, pero sí sabemos que este triángulo coloreado, yo lo veo algo así como rosa, podemos hacer comparaciones por cociente, es decir, dividir esta unidad 1 entre 2. Para los que no están familiarizados, a la A se le opone este cateto, por eso se le llama opuesto. Y está a un lado esta cantidad de 1.72 del ángulo, por eso se le llama adyacente, cateto adyacente. Y el lado mayor de un triángulo rectángulo es al que se le llama hipotenusa. Entonces se pueden hacer comparaciones comparar por cociente dos cantidades, quiere decir dividirlas. Si dividimos 1 entre 2 nos da 0.5. Quiere decir que el seno, bueno, todavía no se le llama seno, sino nada más una razón de 1 entre 2 le da 0.5. Un equipo hace esta división, pero luego otro equipo realiza esta medición que son 2 unidades y las divide entre 4. Es decir, estas 2 unidades entre 4 le da 0.5. Y otro equipo divide 1, 2, 3 unidades entre 6 y le vuelve a dar 0.5. Y otro equipo divide finalmente lo del triángulo azul y le vuelve a dar 0.5. Entonces cuando los chavos ven que eso es constante porque son triángulos semejantes, y en los videos, si tuviéramos tiempo de verlos, dan muchas razones. Si siempre da lo mismo, vale la pena ponerle nombre propio. Y ese nombre propio pudo ser cualquiera, pero se le ocurrió a alguien que se llamaría C. ¿Por qué? Pues bueno, porque es una constante y ya se puede guardar en una tabla o en la calculadora para siempre que se le ofrezca a ellos esa comparación por cociente. Seno de 30 grados es igual 0.5, les da la calculadora, pero por esta razón. Es decir, vale la pena ver las funciones trigonométricas en un modelo tal
que prescindamos de la calculadora un ratito, prescindamos de las tablas trigonométricas y ellos obtengan las funciones trigonométricas sin saber que están sacando las funciones trigonométricas. Cuando se den cuenta que es una constante, que a todos los equipos les sale igual, pues le llaman de la manera que quieran y adoptan la convención de llamarle C. Lo mismo sucede con el coseno, es decir, si dividen 1.732 entre 2 les da una cantidad que al otro equipo a la hora de comparar esta división entre la hipotenusa les va a dar igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedería con la tangente al dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a verlo a golpe de vista en las siguientes láminas, ¿no? Hice la versión resumida por razones de cansancio, que entiendo razonablemente que a estas alturas la percepción pues tiene límites. Ahí estamos viendo lo que los equipos hacen. En todos los casos comparan el lado azul, el modelo así no lo obliga, con el lado rojo, y el cociente es constante. Adelante, maestro. Ahí están haciéndolo con el adyacente y la hipotenusa y les da la misma cantidad. Okay. Finalmente los equipos hacen su resumen del tema. Adelante, hacen sus comentarios. El equipo 3, el equipo 1, el equipo 2, etcétera, y concluyen. Bueno, el maestro va a ensayar ahí una frase de conclusión. Como en triángulos rectángulos semejantes, sus razones entre lados son constantes, se ha dado nombre a cada una de ellas. Verifícalo posicionándote en A para explorar esta información posteriormente. Haz lo mismo posicionándote en B. Bueno, el otro ejercicio sería, lo hicimos con el ángulo B, podemos hacerlo con el ángulo A. Es un ejercicio también de reforzamiento, si lo vemos desde el punto de vista conductual, de visión retrospectiva desde el punto de vista del polo. Adelante, maestro. Adelante. Ya es ver con simbología lo que hemos explicado con texto. Adelante. Ya les pone nombre propio, como hubo constante, le pone seno y coseno a esas constantes que obtuvo y les retrata su valor. Lo estamos viendo en la versión de la televisión. Adelante. Adelante. Y finalmente, pues las tres preguntas ahí para análisis, tanto para 60 como para 45 grados, misma dinámica. Vamos a entonces, y una actividad complementaria que la podemos también acelerar. Claro que esto habría que fue un mes con cubos, fue un mes con trigonometría y fue un mes con Excel. Entonces aquí estamos viéndolo en 40 minutos cada uno de las partes de ese software. Nos faltó por aquí, vámonos a elementos de trigonometría, maestro, nada más para darle un repaso al círculo unitario. En el círculo unitario lo que los muchachos hacen en la máquina, aquí sí no es más que en la máquina, porque aquí no tenemos nosotros manera de hacerlo concreto, es visualizar la amplitud de giro. Es decir, allá ya obtuvieron por medición o por cocientes de mediciones ya dadas razones trigonométricas, pero vale la pena que los muchachos se introduzcan a este concepto, porque en el círculo unitario, como la hipotenusa vale 1, pues siempre que se divide entre 1 da la misma cantidad, de tal suerte de que si quieren sacar el seno sería esta raya azul entre 1, pues les vuelve a dar la raya azul, de tal suerte de que los muchachos pueden medir con su regla, y al dividirlo entre 1, pues es justo la medición que hacen con su regla. Lo vamos a hacer de corridito. Esta es la hoja de trabajo número 7, dice: basándose en la figura mostrada en pantalla, formen equipos para analizar cómo cambian las longitudes del cateto opuesto y las del cateto adyacente. Para ello puedan orientar su discusión a partir de las preguntas que siguen.
pero apoyados en esa animación. Es decir, vean cómo el seno crece cuando está totalmente cerrado, es decir, no hay ángulo, entonces el seno es 0 grados, no hay raya azul. A medida que el ángulo va abriéndose, entonces el seno crece. Y cuando llega a 90 grados, toma el valor de 1, que es el máximo valor que puede tener el 1. Si ustedes ven las tablas trigonométricas o la calculadora, siempre el seno irá desde el 0 hasta el 1. La razón es que esta vale una unidad y la parte azul es la función seno. Lo mismo sucede con el coseno con la roja. Bueno, ahí va creciendo el seno. A medida que la amplitud de giro aumenta hasta 90 grados, va tomando valores sucesivos del 0 al 1. Adelante, maestro. Es diferente a cuando nosotros nada más tendríamos seno de 30 grados, pues punto 71, 72. Pero no le encontramos sentido si no lo relacionamos con el modelo que aquí estamos platicando. Vamos a detenernos ahí nada más para como que volvernos un poquito al tema. ¿Qué valor tendrá, de acuerdo a lo que hemos platicado, la tangente de 45 grados? Recuerden ustedes que la tangente es dividir en la línea azul, es decir, el cateto azul, entre el rojo. Si nos ubicamos justamente en 45 grados, que es 1/8 de la circunferencia, o sea, la mitad de 90 grados es 45, ¿cuánto valdrá la tangente de 45 grados? Físicamente nos ubicaríamos aproximadamente aquí. Si dividimos esto entre esto, ¿cuánto nos da? En 45 grados, ¿cómo es la línea azul y la roja una respecto al otro? Miren, vamos a suponer que aquí sean los 45 grados. Esta línea azul, ¿cómo es el tamaño de esta respecto a esta? Iguales. Y una cantidad dividida entre la misma cantidad, ¿cuánto nos da? 1. Si tecleamos en la calculadora tangente de 45, nos va a dar 1. Adelante. Ok, sigue corriendo todas las diapositivas, lo vamos a hacer a manera de muestreo, nada más. De muestra, quise decir. Y finalmente, ya con eso pueden ustedes o los muchachos resolver problemas en los cuales se utilizan Pitágoras y las funciones trigonométricas juntos. Aquí ya es la aplicación de todos los 3 modelitos anteriores. Háganla de recorrido para irnos a manejo de la información y tener el panorama completo. Adelante. Nada más se muestran las pantallas por razones de tiempo. Aquí el problema es decir cuánto mide AB porque se pudrió y hay que reponer ese elemento. Entonces, pero hay que irse triangulito por triangulito. Ese es otro problema complementario. Bueno, este asunto de trigonometría valdría la pena dedicarle una tarde con recesos de inter para pues, que la mente descanse. Las circunstancias del acomodo en 3 horas nos obligan a darle este tratamiento. Pero no quisiera yo que nos fuéramos sin darle un recorrido a la parte más ardua de la matemática en secundaria, que es el manejo de la información. Es curioso porque si nos vamos al tercero de los menús, esto es curioso porque miren, la geometría está en todos lados. A donde nosotros volteemos hay geometría. El álgebra, pues como que hay un curso sucesivos anteriores, hay un estudio preálgebra, pero el manejo de la información, a pesar de que hay Excel, a pesar de que se han sacado promedios y etcétera, sigue siendo un tema medio arduo. Entonces, tenemos 2 alternativas, 2 secuencias didácticas que valdría la pena verlas. Debo aclararles que el crecimiento exponencial todavía sigue siendo un asunto en tercero de secundaria difícil. Entienden muy bien los muchachos y lo hacen construyendo
desarrollando ellos su conocimiento cuando se trata de interés simple. Cuando voy al banco me van a cobrar 40% de intereses fijos, pero cuando es interés acumulable, es decir, que me cobran el 40% este mes y si no pago interés sobre interés, es donde el asunto se complica. Este es un intento de simplificar esa complicación. Vamos a ver entonces el primero, y aquí sí nos vamos a detener ahora sí para analizarlo de manera un poquito más detenida. Crecimiento lineal y crecimiento exponencial. Vamos a considerar que crecimiento lineal es cuando el interés es fijo y exponencial cuando es acumulable. ¿Alguien que nos lea el problema, por favor? Maestra, sí, le escuchamos con mucho gusto. Situación problematizadora 9. El papá de Luis adquirió una deuda con el 40% de interés anual capitalizable cada año. Él quiere saber cuánto deberá de pagar por cada 100 pesos de deuda al cabo de los años. ¿Cuál será la diferencia en pesos después de transcurridos 8 años si la deuda hubiera sido con interés simple? Bien, ¿alguien que nos lo explique en otras palabras de qué se trata el problema? Hay una deuda, hay dos condiciones. ¿Cuál es una y cuál es otra? Interés simple con el 40%, es decir, por cada 100 pesos nos van a cobrar 40 de interés, y hay otra de interés compuesto en el cual al siguiente mes ya no va a ser sobre 100 sino sobre 140, y al otro sobre 140 más lo que se acumule. Entonces ese sería el problema. ¿Lo entendemos? Nos vamos al paso siguiente. Entendiendo el problema es la primera fase de Poli. Ahí se necesita obtener los siguientes datos. Con interés no capitalizable, ahí está la tabla llenado. Con capitalizable, ahí está también la tabla. Los muchachos se van a trabajar en los equipos. Adelante. Bien, miren, aquí es donde quiero que nos detengamos. El programa nos manda inmediatamente a Excel, automáticamente, quise decir, para ir reflejando cómo es el comportamiento aquí, si nos bajamos con el cursor y vamos llenando la tabla, maestra. Vamos a ver qué sucede con ese préstamo de 100 pesos a título de ejemplo en el primer año. En el primer año nos cobran los 100 pesos más los 40 de intereses, son 140. En el segundo año nos cobran los 100 pesos más 40 y 40, ese es interés simple, etc. Así lo va a llenar el profe. ¿Qué nos proporciona el software? La visualización gráfica de lo que vamos llenando numéricamente. Lo primero que aquí observa el chavo es que ¿qué forma tiene la gráfica? Es una línea recta. El interés simple siempre es una línea recta. Entonces, pero el banco ofrece dos opciones: interés no capitalizable y el capitalizable. Vamos a bajarnos un poquito para llenar la otra gráfica. Bien, entonces el primer año serían los 100 pesos que nos prestaron más el interés, 40. Pero en el segundo año vienen los problemas. Es decir, ya el 40% no se cobra sobre los 100, sino sobre los 140, por eso nos manda 196. Y el siguiente año, el interés se cobra sobre los 196, por eso ya debemos 274. Y así sucesivamente. El profe trae por ahí el vaciado porque queremos la versión rápida. Y de entrada el comportamiento, a medida que siembra los números en Excel, ya los chavos vieron que, a diferencia de aquello, de la recta, esta es una línea curva. Bien. Ok, hasta aquí los chavos lo entienden muy bien, sobre todo los que llevan simultáneamente con el tercero de secundaria el taller de contabilidad. Cerramos en el Excel, ahí en el rojo para que no guardamos los cambios. Maximizamos explorando estrategias. Ok, quiere decir entonces continuar. Ya lo hemos repetido. La siguiente
pase de Polia es la visión retrospectiva, es decir, lo que ya hicimos en términos conductuales sería reforzarlo, en términos de Polia sería volver atrás. Eso es lo que está haciendo el profe. Continuamos. Está recapitulando lo que ya el programa hizo con los datos que él sembró y está presentando un resumen de resultados con el capital simple y con el interés compuesto, es decir, capitalizable. Lo que sigue es una serie de cuestionamientos sobre lo que ya el muchacho construyó. Adelante. No nos vamos a contestar por razones de tiempo, pero si lo resumiríamos, ese punto 4 en el simple aparece una sola vez. Acá cada vez se va poniendo como factor por 1.4 por 1.4, por eso se le disparó. Adelante. Finalmente aquí siembra la expresión de qué fue lo que hizo. El capital, llámele como quiera, póngale una K si gusta. El capital inicial, pues vamos poniendo una I minúscula, o lo puede llamar como quiera, esto es al libitum de cada muchacho. El interés capitalizable, bueno, el capital inicial, bueno, solo va apareciendo por default, maestro, en el software. Usted nomás nómbrele ahí como quiera, le pone al capital final una K, al capital inicial si quiere poner una C para diferenciar ambos capitales, al segundo ahí. El interés, pues pongan una I de interés minúscula. El periodo de tiempo, pues una T o una N o como guste. Finalmente fueron los 100 más el 40% multiplicados tantas veces como años fueron y luego por el capital inicial. Ya se nos fue a la siguiente pantalla y viene una serie de ejercicios. Bien. Vamos finalizando, maestro. El siguiente problema, maestros, ya es el cierre. Entonces, para programar nuestro cerebro a que los próximos 15 minutos ¿cuál es la relevancia de estos dos problemas? Que los primeros eran algebraicos y eran expresiones que ya existen. Se llama transcripción didáctica, el hecho de traerlos de la historia de la matemática al salón de clases y construir las expresiones ahí. O sea, el modelo es basado en una transcripción didáctica. En trigonometría eran modelos que no hace el muchacho, que se le presentan para que descubran cosas. Descubra seno, descubra coseno, descubra tangente. A diferencia de aquellos, en esta relación entre datos, el muchacho crea su propio modelo. Es decir, retrata una realidad con un procedimiento que el grupo decida. Este es un ejemplo. Una voz que nos haya oído, que nos haga el cierre bonito para el problema final. ¿Quién quiere? Buenas tardes a todos.